Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí hoy. Tenemos un tema que sinceramente me tiene muy emocionado de compartir con ustedes, algo que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento y las redes sociales, y que creo que nos toca a todos de una manera u otra. Hoy vamos a sumergirnos en las palabras de Can Yaman, un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, y que parece que ha decidido gritar su verdad, una verdad poderosa sobre su vida y su autonomía. Si han leído bien, el título lo dice todo. Can Yaman grita su verdad: mi vida no en manos de nadie. ¿Qué significa esto realmente? ¿Qué hay detrás de estas palabras tan contundentes? Vamos a desgranarlo juntos porque creo que hay mucho que aprender y reflexionar sobre la independencia, el control y la construcción de nuestro propio destino. Antes de que nos adentremos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Can Yaman, este carismático actor turco que se ha convertido en un fenómeno global, conocido por sus papeles en series que han arrasado, ha emitido unas declaraciones que para muchos suenan a un grito de independencia, a una afirmación rotunda de que su camino, sus decisiones y su vida están bajo su propio control. Y es que cuando uno alcanza cierto nivel de fama, es inevitable que se generen especulaciones, rumores, y a veces incluso presiones externas que intentan dictar cómo debe ser su vida, su carrera, o incluso su vida personal. Parece que Can Yaman ha querido poner un límite, un cerco muy claro, diciendo basta. Mi vida no está en manos de nadie más que en las mías. ¿Qué es lo que impulsa a alguien a hacer una declaración tan firme? Podríamos pensar que es una reacción a la presión mediática, a las constantes preguntas sobre su vida privada, a los comentarios sobre sus proyectos, o tal vez a las expectativas que se generan en torno a una figura pública. Cuando eres una estrella, tu vida se convierte en un espectáculo, y la gente siente que tiene derecho a opinar, a juzgar, e incluso a intentar influir en tus decisiones. Y a veces esas influencias pueden ser sutiles, otras veces más directas. Can Yaman, al parecer, ha sentido la necesidad de reafirmar su soberanía personal y profesional. Piensen en ello cuando uno está en la cima, o incluso en camino a ella, hay muchas manos que pueden intentar guiar tu rumbo, a veces con buenas intenciones, a veces no tanto. Productores que quieren que hagas ciertos papeles, agentes que buscan el mejor contrato, fans que tienen ideas muy claras sobre cómo debería ser tu vida amorosa, o incluso la opinión pública que juzga cada uno de tus movimientos. Todo esto, sumado, puede crear una sensación de estar rodeado, de estar bajo un escrutinio constante que, si no se maneja con firmeza, puede llegar a erosionar tu propia voluntad. La frase "mi vida no en manos de nadie" es un reflejo de una necesidad humana fundamental, la autonomía. Todos, en mayor o menor medida, buscamos sentir que tenemos el control sobre nuestras vidas, que somos los capitanes de nuestro propio barco. Para una persona con la exposición mediática de Can Yaman, esta necesidad se magnifica. Él ha construido una carrera impresionante, ha llegado a donde está por su talento, su esfuerzo y su visión. Y es natural que quiera proteger ese espacio, ese dominio sobre su propio destino. ¿Qué podríamos interpretar de su grito? Por un lado, es un mensaje para sus seguidores y para la prensa: yo decido qué proyectos acepto, cómo manejo mi carrera, y cómo vivo mi vida personal. Es una declaración de límites, algo que todos deberíamos aprender a hacer. A veces, por complacer a otros o por miedo a decepcionar, permitimos que las opiniones ajenas dicten nuestro camino. Can Yaman parece estar diciendo que él no va a permitir eso, que sus decisiones las tomará él, basándose en sus propios valores, sus propias ambiciones y su propio bienestar. Por otro lado, este grito puede ser también un mensaje de empoderamiento para sus fans. Al mostrar esta firmeza, Can Yaman les está diciendo, implícitamente, que ellos también tienen el derecho y la capacidad de tomar las riendas de sus propias vidas. Que no deben permitir que otros les digan cómo vivir, cómo amar, o qué rumbo tomar. En un mundo donde las redes sociales a menudo crean expectativas poco realistas y fomentan la comparación, este tipo de mensajes son vitales. Es un recordatorio de que la autenticidad y la autogestión son pilares fundamentales para una vida plena. Pensemos en los desafíos específicos que enfrenta una figura como Can Yaman. Es un actor de éxito internacional, lo que significa que sus proyectos se filman en diferentes países, con diferentes culturas y equipos. Esto ya de por sí genera una presión considerable.
Además, su vida personal ha sido objeto de un escrutinio intenso, con rumores y especulaciones que a menudo van más allá de lo profesional. Ha habido momentos en los que parece que su vida privada se ha convertido en un tema de conversación pública más importante que su trabajo. Y ante eso, es comprensible que haya querido poner un alto. Su declaración "Mi vida no en manos de nadie" podría estar dirigida a disipar rumores, a aclarar su postura sobre ciertas decisiones o a reafirmar su independencia frente a las presiones de la industria. Quizás ha sentido que se han intentado dirigir su carrera en direcciones que no le convencían, o que se han especulado cosas sobre su vida que no se correspondían con la realidad y que le afectaban. Al gritar su verdad, Kanyaman está tomando el control del relato, está diciendo: esto es lo que soy, esto es lo que hago, y esto es lo que decido. Es fascinante cómo la fama puede exponer estas dinámicas. Si bien nos encanta ver a nuestros ídolos en la pantalla y seguir sus pasos, es importante recordar que detrás de la imagen pública hay personas reales con sus propias luchas, sus propias ambiciones y su derecho a la privacidad y a la autonomía. Y cuando esa autonomía se ve amenazada, es natural que reaccionen. Kanyaman ha elegido hacerlo de una manera pública y directa, utilizando sus palabras para reafirmar su espacio. Este tipo de declaraciones, de hecho, nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿En qué medida permitimos que la opinión de otros influya en nuestras decisiones? ¿Nos sentimos a veces controlados por las expectativas de familiares, amigos, o incluso de la sociedad en general? La valentía de Kanyaman al expresar esta verdad puede servirnos de inspiración. Nos anima a cuestionarnos y a tomar un rol más activo en la gestión de nuestro propio destino. Imaginemos el escenario. Un actor con una carrera en ascenso, con ofertas de todo el mundo, con una base de fans global que lo adora. Por un lado es una posición envidiable, pero por otro puede ser un campo minado. Cada movimiento se analiza, cada relación se escruta, cada decisión profesional se juzga. Para mantener su integridad, su paz mental y su rumbo profesional, es crucial tener una brújula interna muy sólida y la capacidad de defenderla. Kanyaman parece haber encontrado esa fuerza. El grito no tiene por qué ser literal, puede ser una expresión metafórica de una declaración de principios, un posicionamiento firme que resuena en quienes lo escuchan. Es la forma en que él ha elegido decir: yo soy el arquitecto de mi vida. Y creo que esto es algo que todos deberíamos aspirar a ser. No se trata de ser arrogante o de ignorar los consejos de personas de confianza, sino de tener la convicción de que al final del día, las decisiones que moldean nuestro futuro son nuestras. Podríamos especular sobre las circunstancias concretas que lo llevaron a hacer esta declaración. Quizás ha habido presiones de ciertos medios para que se expusiera más de lo que quería, o tal vez se han difundido rumores sobre su vida personal que han ido demasiado lejos. O simplemente ha llegado a un punto en su carrera donde siente que necesita reafirmar su independencia para poder seguir creciendo y tomando decisiones que sean auténticas para él. Cualquiera que sea la razón específica, el mensaje es claro y universal. La forma en que aborda su carrera también es un punto interesante. Ha demostrado versatilidad, ha explorado diferentes géneros y países. Esto indica una ambición que va más allá de lo convencional, una búsqueda de crecimiento y aprendizaje. Y para lograr eso necesita la libertad de elegir los proyectos que realmente le apasionan, aquellos que le desafían y le permiten evolucionar como artista. Si su vida estuviera en manos de otros, estas decisiones podrían verse limitadas por intereses ajenos. En definitiva, las palabras de Kanyaman son un recordatorio poderoso de la importancia de la autonomía y el control sobre nuestras propias vidas. Son un llamado a la acción para que todos nosotros reflexionemos sobre quién tiene el timón de nuestro barco. Es un mensaje de empoderamiento que resuena en la era digital, donde las presiones externas pueden ser más intensas que nunca. Al gritar su verdad, Kanyaman no solo defiende su propio espacio, sino que también nos invita a defender el nuestro. Hemos analizado las posibles implicaciones de sus declaraciones, la fuerza del mensaje de autonomía, y cómo esto se aplica tanto a figuras públicas como a cada uno de nosotros en nuestro día a día. La idea central es clara: nuestra vida es nuestra, y la responsabilidad de dirigirla recae en nosotros. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que les haya gustado y sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Sienten que su vida está en sus manos? ¿Han sentido alguna vez la presión de otros para tomar ciertas decisiones? Déjenme ese
Comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les pareció interesante y útil, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también reflexionemos juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse todo lo que tenemos preparado para ustedes. Muchas gracias por acompañarme en esta conversación. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.